Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Blanco, miembro y activista del grupo local de Amnistía Internacional en Tres Cantos, y me gustaría presentarles al ponente de hoy. Alfredo Quembe es profesor de Física y Matemáticas y miembro cofundador, por lo que a nosotros nos interesa ahora más, del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo, CEID, una organización desde la cual durante más de 20 años ha trabajado en el campo del desarrollo comunitario y la promoción, defensa y protección de los derechos humanos en su país, Guinea Ecuatorial. El 15 de marzo de 2019, Alfredo Quembe fue detenido en el aeropuerto de Malabo cuando se disponía a salir de su país para recibir el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho, en el que él había sido reconocido junto a otros 15 personajes destacados. Quembe fue entonces esposado y enviado a la fuerza en un avión militar a su ciudad natal, donde permaneció durante más de 4 meses en su casa, sometido a una vigilancia permanente por parte de las fuerzas militares. En julio, las autoridades guineanas desmantelaron el CEID, Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo, bajo una acusación genérica y un tanto sorprendente de actividades políticas. Posteriormente, Alfredo ha sido víctima en numerosas ocasiones de agresiones y de un intento de asesinato, por lo que finalmente se decidió abandonar el país y solicitar ayuda a Amnistía Internacional. Actualmente, Alfredo es beneficiario del programa de acogida de defensores y defensoras de los derechos humanos de la sección española de Amnistía Internacional y vive en nuestro país. Como veréis o como verán, el caso de Alfredo Quembe es ilustrativo, ¿no?, de la lógica de la represión ejercida contra las personas que defienden los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, donde, por cierto, el año pasado se cumplieron ya 40 años, ¿no?, desde que Teodoro Obiang llegó al poder. Desde entonces, muchos otros activistas destacados han sido objeto de hostigamiento permanente, de malos tratos y detenciones arbitrarias. La democracia en Guinea Ecuatorial es todavía una hipótesis y veremos cuál es la propuesta que Alfredo nos hace para intentar de alguna manera intervenir y modificar esta situación. Bueno, para terminar, decir que tanto la Universidad Popular Carmen Michelena como el Grupo Local de Amnistía Internacional de Tres Cantos queremos, como es lógico, agradecer la presencia de Alfredo en este foro. Y sin más, os dejo con él. Abrimos un nuevo espacio dentro de los ciclos de las conferencias de los viernes de la Universidad Popular Carmen Michelena de Tres Cantos. Digo, abrimos un nuevo espacio de reflexión, como viene siendo habitual, que concierne a nuestra colaboración como Amnistía Internacional con las actividades de la Universidad Popular. Así que, para empezar, sobre todo, digo, agradeciendo a la Universidad Popular que nos proporcione, que nos facilite este espacio de reflexión sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que hoy vamos a dedicar a reflexionar con la ayuda de una persona que probablemente tiene una perspectiva privilegiada sobre este asunto, con la ayuda, digo, de Alfredo Quembe. Alfredo Quembe, antes de nada, antes de perfilar un poco su figura para que nos hagamos una idea de cuál es su ámbito de trabajo y el tipo de compromiso que tiene con la defensa de los derechos humanos en su país, decir de él que está en España como beneficiario del programa de acogida de defensores de los derechos humanos de Amnistía Internacional, la sección, en particular de la sección española de Amnistía Internacional. Y efectivamente que no es la primera persona, no es la primera persona beneficiaria de este programa de acogida que participa en estas conferencias de los viernes en este espacio de colaboración entre Amnistía y la Universidad. Alfredo Quembe es un destacado activista y, como acabo de señalar, y defensor de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Es profesor de física y matemáticas y fundador de una
organización no gubernamental fundamental para entender la dinámica de la lucha por la defensa de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, que es el Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo, CEI, que ha trabajado durante más de 20 años en el desarrollo comunitario y la promoción y la defensa del código y protección de los derechos humanos en su país. El 15 de marzo pasado, Kembe fue detenido tras ser impedirse de asistir a la concesión del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho, en el que Alfredo era una de las 15 personas reconocidas. Alfredo fue esposado y enviado a la fuerza a su ciudad natal, Bata, en un avión militar, con su pasaporte y un número de teléfono confiscados. Se vieron al menos a 3 personas no identificadas patrullando a los alrededores de su casa durante un tiempo. En julio, finalmente, las autoridades guineanas disolvieron el CEI, acusándolos de actividades políticas. El caso de Alfredo Kembe ilustra cabalmente la lógica de la represión ejercida contra las personas que defienden los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, donde en 2019 se han cumplido ya 40 años desde que Íñigo Teodoro Obiang llegó al poder. Desde entonces, activistas destacados y personas de todas las esferas de la cultura y de la esfera pública guineana han sido objeto de hostigamiento permanente, malos tratos y detenciones arbitrarias. Vamos a dejar que Alfredo nos cuente con más detalle cuál es la situación de los derechos humanos en su país y cómo encaja su problemática personal en esta situación. Cuando quieras. Muchas gracias, Tino. Me voy a quitar la mascarilla. Gracias por la excelente presentación. Buenos días. Yo la presentación que voy a hacer ahora la voy a estructurar fundamentalmente en 3 puntos. El primer punto tiene que ver con ubicar el país, ¿no? En esta ubicación del país voy a vincular brevemente, voy a situar brevemente el contexto de la relación España y Guinea Ecuatorial. En segundo lugar, voy a hablar de la situación misma en el país, lo que se refiere sobre todo al tema de los derechos económicos y la situación del desarrollo, subdesarrollo, que son derechos. Y terminaré con una breve presentación también del trabajo que hemos hecho desde nuestra ONG, porque es, digamos, el foco sobre el que hago el trabajo de derechos humanos como defensor y también el foco de la represalia de la que hemos sido nosotros. Quiero ubicar Guinea Ecuatorial con perdón a los que sí conocen el país. Generalmente aquí en España yo veo que la gente que tiene una edad superior a los 60 años más o menos es la gente que tiene alguna referencia, pero el resto no. Entonces, decir que Guinea Ecuatorial es un país de África, que parece una obviedad, pero tengo que decirlo, es un país de África. Y también decir que África no es un país. África es un continente de más de 52 estados, tiene enorme diversidad cultural, enorme diversidad de recursos, enorme diversidad de riquezas. Entonces, en ese territorio África está tan lejos de España y de Europa, naturalmente, que le separa, como ven ahí, una franja de 14,5 kilómetros. Yo creo que lo que estamos aquí ahora en Tres Cantos, yo creo que es menos aproximadamente como de llegar de Tres Cantos a Madrid. O sea, esa es la gran separación, entre comillas, que tiene España de África en términos geográficos. También quiero señalar en este punto que España tiene territorios en África. Tiene territorios actualmente. Canarias es un territorio geográficamente africano, pero también Ceuta y Melilla. De manera que la conexión de España con
con África es una conexión permanente que está ahí y hay que tenerlo en cuenta. Un aspecto, hablando de África, que también hay, es que hay una especie de contrato unilateral. Un contrato unilateral en el sentido de que hay libertad de circulación de riquezas de África para Europa, pero no circulación de personas. Y ese es un aspecto que también quería dejar allí para la reflexión en lo que estamos nosotros hablando. Por ejemplo, en el aspecto cotidiano, gran parte del gas que se usa en los hogares españoles, hay parte que viene de Rusia, pero hay parte que viene directamente de África. Y lo usamos a diario en las casas, ¿no? Que viene de Argelia en concreto. Y son aspectos que hay que reflexionar, ¿no? Soy de Guinea Ecuatorial. Los que son mayores y no tanto se acordarán de la canción El Colacao. Soy aquel negrito del África tropical. Pues se referían a un guineano de mi país. Era ese que afortunadamente se van dejando esas expresiones de negrito, pero es para ubicar la conexión, ¿no? África tiene 5 regiones. No voy a entrar más en detalle en las regiones, pero nosotros pertenecemos, o sí por decirlo, vamos a aprovechar. Está el África del Norte, el Magreb fundamentalmente, que no hay que hablar aquí, ya se conoce. Tenemos África del Oeste. Uno de los países relevantes de África del Oeste puede ser Senegal, Ghana o Nigeria. Tenemos África Oriental, Kenia, los sitios que no hay vacaciones, Kenia, Etiopía, también son países de África Oriental o del Este. Tenemos la parte de África Meridional, África del Sur, donde la República Sudafricana es de los países relevantes. Y tenemos África Central. Guinea está en África Central, donde tenemos 11 estados. La distancia, como han podido ver en la imagen de Guinea a España, son aproximadamente 4.500 kilómetros, ¿no? Estamos justo en Ecuador. África tiene 3 Guineas, hay que decirlo. Tenemos la que se llama simplemente en África Guinea, que es Guinea Conakry, por la capital. Guinea Conakry está en África del Oeste, al lado cerca de Senegal. También tenemos Guinea Conakry, fue colonia francesa. Está Guinea-Bissau, cuya capital es Bissau, fue colonia portuguesa, está también en África del Oeste. Está Guinea Ecuatorial, que fue colonia española, y yo soy de Guinea Ecuatorial, que está más al sur. Es un pequeño país, Guinea Ecuatorial, apenas 28.000 kilómetros cuadrados, similar en territorio, creo que a Galicia, o por ahí. Pero también tiene una particularidad que nos hace las cosas un poco más difíciles. Tiene una parte insular, fundamentalmente 3 islas. La isla de Bioko, donde está la capital Malabo, la isla de Anobón y la isla de Corisco. Son islas que están muy separadas entre sí. De hecho, Anobón está en el hemisferio sur y es una de las dificultades que tenemos. Ya partiendo de lo pequeño que es el país, está la diversidad. Luego está la parte continental, que es un poco más extensa. A nivel de población, no tenemos datos fiables, pero podemos decir en torno a 1 millón de habitantes de Guinea Ecuatorial. Sé que, por ejemplo, Madrid tiene 6 veces más habitantes que Guinea Ecuatorial y habitantes que están de esa forma dispersa. Dentro de esta ubicación geográfica, quiero enseñar ya la historia, ¿no? Como ven, hablo español, llevo aquí en España, como ha señalado un compañero, 1 año. No soy muy tan inteligente como para que en 1 año por hablar, creo que un español más o menos correcto.
y hablo español porque soy bilingüe. Hablo mi lengua, fam, y hablo español distintamente en casa. ¿Y por qué soy bilingüe? Pues por la vinculación con España. Y el español es la lengua oficial de Guinea Ecuatorial, la lengua de la administración. Guinea es el único país de África donde se habla el español más o menos de manera corriente. Y eso es porque, por lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que vamos a decir ahora. Yo cuando nací, Guinea era, como diríamos ahora, Canarias. Canarias es una comunidad autónoma en España. Guinea era una provincia autónoma. En ese momento en Franco no había comunidades, se llamaba provincia. Era una provincia autónoma de España. Es tanto así, y esto no hace mucho, creo que hace mucho, pero no demasiado a nivel histórico. Apenas hace 52 años. Entonces, este es otro de los aspectos. Hay un aspecto muy importante en el tema que estamos hablando de los derechos humanos, y es que Guinea, en materia de derechos, en materia de libertades, en materia de ideas, incluso en materia de gobernanza, es un producto de su condición de un territorio colonial español. España estuvo teóricamente en Guinea 200 años, desde 1738 a 1968, casi 200 años, pero oficialmente es este dato. En la práctica, el proceso de permanencia, de colonización, para decirlo así, de España en Guinea, fue mucho menos. Fue después de la pérdida de las últimas colonias de América, sobre todo Cuba, cuando España empieza ya a mirar a Guinea como el último reducto, ¿no?, para continuar con la gran empresa de la colonización en el que los países occidentales europeos estaban embarcados. De manera que yo podría situar unos 70 años de presencia efectiva de España en los territorios guineanos. En ese periodo de los 70 años, hemos conocido las dictaduras. La dictadura de Primo de Rivera llegó a Guinea, pero sobre todo la que más ha marcado fue la del general Franco, que por lo menos en Guinea casi estuvimos 30 años con el general Franco. Y eso ha determinado lo que he hablado antes. Determina la situación actual en muchos aspectos. Y en términos históricos también Guinea quizás señalar que pasó por unas etapas. Si cogemos la parte efectiva, como país, era la colonia. El periodo colonial duró aproximadamente 56 años, de los 70 más o menos. ¿Y qué significaba para los guineanos? Para España también significaba por la colonización, es decir, llegar a un territorio para explotarlo. Era un aspecto económico, pero también con sus aspectos, entre comillas, de civilización, ¿no? Es decir, era fundamentalmente el tema de la religión católica, el tema de las condiciones un poco de sanidad, de educación, pero a un nivel muy básico. Pero un dato importante. Para gestionar la vida de los guineanos se creó una cosa que se llamaba patronato de indígenas. Bueno, a los guineanos no se les llamaban guineanos, se les llamaban indígenas. Entonces estaba el patronato de indígenas, que era la institución tutora de los guineanos. Los guineanos eran considerados menores de edad en la época colonial. Pero también existía lo que comúnmente llamamos el apartheid, era normal, la segregación racial, en los autobuses, había sitios donde no puede entrar un guineano, un africano, un negro. Esto lo han vivido nuestros abuelos, mis padres, ¿no? La época colonial. Y entre los guineanos también, a nivel económico, por ejemplo, estaba limitado la capacidad de producción del guineano. O sea, si el guineano solamente podía tener 4 hectáreas de producción agrícola, pues el europeo podía tener pues, 80, por ejemplo.
Y eso también fue un choque para esa población, porque antes de esta presencia efectiva, era gente que podía disponer de sus terrenos, ¿no? Y esta es la situación en la que se vivió en Guinea Ecuatorial, parte por lo menos en la visión del guineano, de lo que supuso la colonia, porque la gente podía preguntarse por qué se pidió la independencia, porque era esa situación, y tiene que ver con la vulneración de los derechos. De hecho, al final del periodo de 1900 a 1956, que es cuando Guinea era Guinea colonial, empezaron los primeros movimientos de guineanos que se habían un poco formado y decían, pero bueno, esto cómo es, o sea, yo no puedo tener tanta... Era una reivindicación de derechos, no era una reivindicación política de separarse de España, porque tampoco lo conocían. Hay que tener en cuenta también que cuando termina la Segunda Guerra Mundial es cuando empieza el proceso de descolonización en África, porque muchos africanos vinieron a Europa a salvar a Francia del dominio nazi, etc. Entonces, esa gente cuando volvió, pues si estamos en estas condiciones y hemos ido a Europa a salvar a esta gente porque dicen que está oprimida, está ocupada, es la situación que vivimos aquí. De ahí el proceso de descolonización, de reivindicación de la independencia empieza de los que vuelven de la guerra, ¿no? Que habían luchado para la conquista de las libertades de los europeos, unas libertades que le estaban negadas a los africanos. Y en ese periodo también los ecos llegan a Guinea, a pesar de que era el periodo de Franco, pero las fronteras siempre hay un trasvase de información. Entonces, España pues, decide en esos años de, bueno, voy a cambiar el estatus de colonia, porque ya los países africanos, las Naciones Unidas, tenemos que recordar que en 1948 se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que incluía el derecho a la autodeterminación. En este contexto es cuando España decide cambiar de estatus, porque quedaba, vamos a decirlo, feo, es decir, que tenían colonia, no se podía defender mucho. Dijo, no, Guinea no es una colonia, Guinea es una provincia. Es cuando en 1957, Guinea es una provincia española. Querría decir que el patronato indígena se suprime. Querría decir que el Guinea no podía ser como cualquier, no sé, extremeño, cualquier logroño, pero en la práctica esto no fue así. Esto no fue así porque las situaciones de discriminación, de soportamiento y todo lo demás seguían en la práctica, ¿no? El gobernador de los territorios pues seguía con la misma concepción, lo cual hizo que a partir de esos años el movimiento nacionalista ya sea acrecentó, bueno, si ya somos provincia, pero las condiciones no cambian. Entonces, ¿qué es eso de provincia? ¿Esta provincia qué provincia es? Entonces, si es así, pues aquí hay que empezar a decir bueno, que nos dejen como estaban nuestros bisabuelos. Ahí empieza realmente, no había muchos líderes, pero los pocos que surgieron de estos movimientos, hay que tener en cuenta que estaban en el periodo franquista. Entonces, esto llega allí, o sea, no hay, aparte de todo lo que, la doble dictadura que sufrieron, la dictadura política de Franco, pero la dictadura también colonial y del supremacismo, ¿no? Es en ese contexto, pero la gente empezó clandestinamente a hacer. Y los principales líderes de este movimiento fueron asesinados, bueno, desaparecidos. Y quiero hacer aquí un paréntesis para decir que, por ejemplo, en España se habla de la ley ahora de la memoria histórica. Yo creo que efectivamente en Guinea sería aplicable en esos periodos, ¿no? Porque en nuestros principales líderes, bueno, son clasificados en Guinea mártires, nadie les supo, sus familiares no supieron dónde murieron. Hay indicios, pero no se sabe más y así sigue. Bien, entonces el endurecimiento de la represión hizo que también el nacionalismo acrecentara, sobre todo después de la desaparición de los principales líderes del proceso.
Y esto volvió a complicar la situación, de manera que España, bueno, empezó a hacer cosas, empezamos a tener concejales africanos, guineanos, porque antes había alcaldes, pero eran españoles de España. E incluso empezó a haber alcaldes guineanos. Sabemos que no se votaba en Pedro de Franco, pero cogían sus criterios y designaban a los líderes que consideraban entre comillas que podían ser alcaldes, y era un cambio, es verdad. Tengo que decir que en el periodo colonial no había un instituto de secundaria en el país. O sea, sí había escuelas de formación. La máxima escuela que había era una escuela de formación de auxiliares administrativos y auxiliares de maestros. Mal equiparado a FP, a la formación profesional de grado 1, porque eran menos. Es decir, la máxima aspiración en el periodo colonial y post-colonial, incluso en la provincia, que podía aspirar al guineano, era ser auxiliar. Y esto también ha determinado en gran medida la situación del país. Y durante la provincia, al final del periodo de la provincia es cuando se empieza a tener un primer instituto de bachillerato, porque ya ahí ya podían ir de mejor mixta los hijos de españoles blancos, españoles de la península, y los hijos de españoles, entre comillas, guineanos. Entonces, por esa necesidad se creó un instituto y un segundo instituto, aunque todavía no era completo, no llegaba a lo que era el preuniversitario, el COU, pero ya el bachillerato ya se empezaba a dar en este periodo, digamos, de la provincia, pero las reivindicaciones políticas continuaron porque, y eso llegó a que, bueno, en 63, Guinea cambia de estatus de provincia simplemente y nos concedieron la autonomía. Era una provincia autónoma, todo un mérito de Franco, hemos sido la primera comunidad autónoma, ¿no? Pero también sus consecuencias de cómo se gestionó las cosas, ¿no? Teníamos un presidente de gobierno autónomo, pero estaba por debajo en todos los aspectos del que era gobernador civil, que ya no se llamaba gobernador civil, sino ya era comisario en Guinea Ecuatorial. Pero bueno, había un gobierno autónomo y había procuradores guineanos en las Cortes Españolas. Cortes Españolas es el equivalente al poder legislativo que tuvo Franco, y también ya había representación guineana en la provincia autónoma. El periodo de la provincia autónoma duró muy poco, solo fueron 4 años. Pero son los únicos años en los que el guineano ha sido guineano, una persona con sus derechos, y quería pensar que el hecho de que la gente viese que con la autonomía ya era estaba más o menos considerada, dijo, bueno, pues si estamos así con la autonomía, con la independencia vamos a estar mejor. Y por lo menos tampoco estar aquí el comisario español, que quita casi todo al presidente del gobierno. Entonces la autonomía duró 4 años, de 64 a 68. En 68 pues ya era imparable el proceso de independencia, porque hay que saber que los países africanos ya eran independientes en 1960. Entonces, a pesar de los argumentos que decía España, no hay gente formada en Guinea, a propósito, no había gente formada, y lo demás era imperial el movimiento social, ver que el país vecino, como Camerún es el país de Samuel, y hay un presidente ahí, pero si son como nosotros, ¿cómo es que no podemos ser tampoco? La autonomía, pues, es el periodo en que los guineanos empiezan a estar algunas posiciones de gestión, ¿no? Siempre como auxiliares administrativos, pero también es el primer momento que ya se empieza a hacer que los guineanos puedan venir a la península a estudiar en la universidad, estudios superiores, y muchos de ellos no pudieron volver porque en 68 conseguimos una independencia más o menos pactada, aprobada por las Cortes Españolas,
y fue el día 12 de octubre, casualmente, no, de la Hispanidad, el 12 de octubre de 1968 fue el día de la proclamación de la independencia. Por parte del gobierno español no pudo ir Franco, porque Franco creo que casi no viajaba al exterior. El que sí había estado yendo a Guinea y era casi con su territorio y patrimonio, era presidente del gobierno Carlos Blanco, pero él estaba en contra de la independencia de Guinea, por los intereses que tenía ahí, ¿no? Entonces tenía que ir el ministro de Exteriores de entonces para representar al gobierno de España, pero él estaba de viaje. Por eso, en el proceso de la independencia, el que viene de parte de Franco y el gobierno español fue el ministro Manuel Fraga Iribarne, que todos conocen. Fraga Iribarne estuvo en el acto de la independencia y en parte guineana, pues ya tuvimos un presidente elegido democráticamente. Hay que decir que en el periodo de la autonomía es cuando se tolera partidos políticos guineanos. Entonces, digo, es el único periodo en el que ha habido libertades, ¿no? Y para aquel proceso de independencia fue claramente deficitario, ¿no? Porque tenemos datos que no hubo ni siquiera transferencia real en muchos aspectos, porque si una provincia o una comunidad, por ejemplo, aquí estamos viviendo que la Hacienda hay transferencia de créditos a las comunidades, etcétera, etcétera, pues cuando se da la independencia de Guinea no hay transparencia, por ejemplo, en el aspecto fiscal, en el aspecto de Hacienda, de dineros. Un país que había estado, una región que había estado produciendo cacao, café, materias, que había estado contribuyendo en su medida al resto del país. Es un aspecto, un detalle que no está muy escrito, muy hablado, por eso lo digo, pero es uno de los problemas del fracaso también de la independencia, ¿no? Porque el nuevo gobierno, cuando empieza el año 69, en el que es ya gobierno, no tiene capital para gestionar el país. Estos son los problemas. Pero también Guinea salió elegido el más radical. Aquí diríamos incluso el populista, ¿no? Porque claro, es el que hablaba el lenguaje muy fuerte de la situación, ¿no? España apelaba a las matanzas, que están un poco estrictas, pero que hubo en el periodo colonial a los guineanos, a todo lo que Guinea sufrió, y bueno, esto lo vamos a acabar. Pero bueno, la cuestión es que las libertades que tenían los guineanos en el periodo de la autonomía la tuvimos 5 meses solamente, y con un golpe de Estado que fracasó, entramos en una dictadura de Matías y hasta ahora estamos en este periodo de la dictadura. Hemos tenido solamente 2 presidentes. El primero, Matías Nguema, que estuvo casi 11 años, y le sustituyó Obiang Nguema, que es su sobrino. La situación actual de Guinea es tal que todo apunta, porque ya está en la Constitución, que el que va a sustituir a Obiang, que ya está en todos los 80 años, por lo menos formalmente, es su hijo, Teodoro Nguema. O sea que esta es un poco la situación y la relación que tiene que ver con esto. Voy ahora en un aspecto de la situación misma de Guinea. Quiero hacer una pequeña introducción sobre la situación económica. Guinea es un país, sigue siendo el tercer productor de hidrocarburos de África subsahariana desde los años 90, mediados de los 90. Esto ha hecho que en este periodo las tasas de crecimiento económico hayan sido incluso de las más altas del mundo. Pero es una economía, claro, son datos macroeconómicos, cuánto producimos, ¿no? Pero esa economía no se ha traducido en las condiciones de vida del país. Ni apenas hay economía en el país, porque es una actividad totalmente extractiva. Además, la producción del petróleo y gas se hace en alta mar, los buques vienen, lo llevan y tal, después el dinero se pasa al gobierno. Guinea sigue siendo un país subdesarrollado, como he dicho, donde no funcionan
a nivel mínimo los servicios básicos. Y la falta de servicios básicos a la población significa la falta de derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales. No están mínimamente garantizados. Y este es lo que viene de un país muy rico en muchos aspectos. A nivel de derechos humanos, específicamente derechos civiles y políticos, como he dicho, Guinea nunca ha conocido libertades ni democracias, salvo este periodo corto de 4 años de la autonomía. Llevamos más de 51 años con un siniestro régimen autocrático, patrimonial, con todos los elementos franquistas. Claro, en el siglo XXI, claro, no es lo mismo en el siglo XX, pero las cosas siguen allí. Nuestro presidente actual, nuestro, normalmente yo no le llamo nuestro, porque no me siento identificado con él, es el presidente del gobierno más longevo que existe ahora en el mundo. Lleva más de 41 años, como os he dicho, y Guinea es uno de los países más represores del mundo de África. Cosa que no es tan visible, desgraciadamente, a nivel incluso de España, que no hace mucho salió ya de Guinea. Cuando uno vive en Guinea, yo califico el régimen, la situación de Guinea desde hace 51 años, un Estado terrorista. Es curioso que sea el Estado el que practique el terrorismo. Esta es cuando se ejerce un control total sobre la vida de todas las personas que están en el país. Hay una anécdota simbólica y es que es obligatorio, no es legal, es obligatorio que todas las viviendas del país tengan en el lugar preferente, en el salón, un cuadro de la imagen del presidente. O sea, y esto es así durante tantos años. Naturalmente, los que no lo tenemos ya es un primer síntoma de que eres un subversivo. Nosotros consideramos subversivos aquellos que no somos objetores, voy a decirlo así, objetores del movimiento, ¿no? que tienen. Las instituciones, naturalmente, son débiles y la ciudadanía está paralizada, expresa el miedo. No es un miedo infundado. En el primer periodo de Macías, los atropellos eran públicos, hacían ejecuciones en la calle y se llevaban gente por cualquier cosa, ¿no? Actualmente no es tan así, pero el aparato del sistema sigue siendo el mismo y los atropellos del poder siguen siendo. La concepción que tiene el guineano del Estado, de lo que es el Estado, le viene, como hemos dicho, que Guinea se conforma más o menos el Estado de la época de Franco. Entonces, la relación del ciudadano con el Estado es una relación de opresión. O sea, entienden que el Estado es un sistema para oprimirles, para castigarles, Entonces, esta cultura está allí y merma un poco el trabajo, hace difícil el trabajo nuestro en materia de defensa de los derechos. Todas las estructuras que se han creado en el país están pervertidas, estructuras hasta sociales, culturales, ya no digo políticas. Pero gracias sobre todo a los recursos que ha acumulado el presidente y su gobierno, bueno, su entorno. Toda esa riqueza que viene generando se ha concentrado en muy pocas manos. Ha creado un sistema clientelar y ejerce también control sobre la ciudadanía a partir de esto. Por eso, los que están excluidos, los que no quieren estar en todo este sistema, están excluidos económicamente, socialmente, la pobreza es enorme. Ahora mismo los datos oficiales en estos años 90 o 2000, el 70 y pico % de la población estaba en la pobreza extrema. Ese es el tercer productor y todo lo que hemos comentado. Ahora mismo el gobierno dice que esa cifra está por debajo de los 50%. No son fiables los datos porque nadie los puede certificar, ¿no? Pero bueno,
dice que habíamos bajado pues, por debajo del 40%. Pero también hay un aspecto del tema del sistema clientelar que ha servido para legitimar a veces internacionalmente al gobierno, ¿no? Porque ha comprado voluntades, ha invertido, ha puesto el dinero en instituciones africanas, incluso ha habido complicidad de gobierno y algunos gobiernos, algunos políticos españoles en este periodo. Y esto está ahí con los datos, si se quiere, en ese aspecto. Bueno, a partir de 2014 se declara el país en recesión, porque la producción del petróleo, los pozos están siendo ya agotados, pero también se une a la disminución, bueno, a la bajada del precio del crudo, ¿no? Entonces el país está en recesión, y lo cual ha generado que empiece a haber cierta resistencia en la población, cosa que nunca, pocas veces había habido, reclamando cambios. Está la situación. En estos últimos 3 años hay conatos de grupos que reclaman derechos laborales, etc. Pero realmente se quejan, y esta es un poco la situación. A nivel de derechos humanos en concreto, como es fácil de entender, hicimos un ejercicio de coger, por ejemplo, la Carta Internacional de Derechos Humanos, intentar analizar objetivamente y prácticamente 100% de esos derechos están conculcados de manera sistemática en Guinea Ecuatorial. Y este es un poco el resumen. Si queremos decir, en el caso nuestro, digamos, lo recurrente, las violaciones recurrentes, las detenciones arbitrarias. Detener a cualquiera no requiere explicación. El Estado viene y te detiene y ya está. Es en el orden del día, por cualquier cosa, por cualquier cosa. Las desapariciones de activistas, a veces aparecen después, otras veces no, pero a veces ahí no pasan 6 meses, otro pasa 3 meses, y al final está en prisión, ¿verdad? Estos son casos recurrentes. Las torturas, la tortura es sistemática. Hay en Guinea una ley contra la tortura, pero es igual. La ley en Guinea es la voluntad del presidente y su la Constitución, si alguien coge la Constitución, vas a encontrar los derechos reconocidos en el artículo 13. El artículo primero de la Constitución dice: Guinea Ecuatorial es una república social, democrática, o sea, como cualquier otro más o menos país, ¿no? Donde se reconoce, además de un impasse, se reconoce el pluralismo político. Pues ser militante de un partido de la oposición política en Guinea es un delito de facto, pero no está en ninguna ley, ¿no? Entonces, esta es la situación que en Guinea no. La ley es la voluntad del que manda, y todo lo demás es un lenguaje cosmético de cara a engañar al exterior, pero también es un aparato legal que nos sirve a nosotros, los defensores de derechos humanos, para exigir el cumplimiento de las mismas leyes que ellos hacen. Bueno, la tortura es sistemática. Yo he estado en prisión y es una práctica habitual. A la 1, 2 de la madrugada llegan los torturadores donde yo estaba. Y es el trabajo que hacen. Para ellos forma parte de la investigación, pero también para ellos la policía se cree en derecho de castigar. O sea, realmente el trabajo de la policía, de mi vivencia en las comisarias, bueno, en las mazmorras ahí, es que castigan, o sea, directamente ellos ya castigan, y ya van más allá. El trabajo policial netamente no existe, pero es esto. Y si eres por motivos políticos, porque ahí todos ustedes se llaman línea política, no te dediques a la política, porque es un ciudadano que no sea del partido del presidente, por eso coalición, o no sea del gobierno, que no aborde, que no presente, que no pregunte ninguna cosa pública. Si no eres si no estás investido de esta autoridad, no puedes hacerlo. Y si preguntas algo, ya estás haciendo política. Y esto ya es motivo para que hagan contigo pues lo que quieran.
Entonces, naturalmente, no sé qué decir, la libertad de prensa, no existe la libertad. En Guinea los canales de televisión, un canal público y el Ministerio de Información, el gobierno, que es propaganda, y el segundo canal privado pertenece al vicepresidente de la República, que es el hijo del presidente. De manera que es un ejemplo. No tenemos prensa libre diaria y las pocas publicaciones que sacan aplican la autocensura por motivos de supervivencia, ¿no? Así es el país. No hay garantías jurídicas reales. Los jueces son nombrados directamente por el presidente y los puede quitar cuando quiere, a pesar de que la Constitución va a saber que el Poder Judicial es independiente. Hace más de 3 años, sacó un decreto y yo disuelvo el Poder Judicial, disolver un poder. Pero es el escenario en el que se vive, ¿no? Y ese es el tema. Hombre, los procesos políticos, desde 1989 es cuando se puede elegir al presidente, ¿no? 89. Pero en ese momento había un partido único. Entonces, la elección es sí o no al presidente del partido, que es el presidente de la República, claro. Y después, bueno, se hizo una reforma constitucional permitiendo el multipartidismo, un país donde la gente no tiene experiencia y tal, pero hubo partidos políticos. Pero la situación es tal que se legalizaron 19 partidos políticos en todo este periodo. Ahora mismo, en el país, solo queda un partido en la oposición. Hay 2 que han disuelto y el resto está en el partido en la coalición con el partido gubernamental. Porque es casi imposible, no es casi imposible, es muy difícil ante todo este aparatejo y todo este control. Entonces, los procesos electorales se hacen, son plebiscitos totalmente fraudulentos. Entonces, este es lo que podemos hablar en el contexto de la situación un poco del país. Y es señalar la falta de servicios, la extrema pobreza, el desigual reparto de la riqueza del país, hace que la situación de la gente sea mala. En particular, por ejemplo, cuando viene a surgir algo así como el COVID, donde el acceso al agua corriente es mínimo, incluso en la capital, no digo en el resto del país, ¿cómo la gente puede mantener las condiciones higiénicas? Es decir, lavarse las manos con agua potable no es algo obvio. La gente tiene que ir buscando agua por ahí y se dice que la gente debe estar confinada. Entonces se dictan unas normas que son inviables, porque el sistema no existe, lo mínimo. No hay un sistema sanitario que jamás haría funcionar. Y entonces que es un poco señalar la particularidad del momento y el impacto que la pandemia del COVID podría tener y ha tenido en el país, donde naturalmente no hay datos, no hay la falta de transparencia es norma de conducta del régimen, ¿no? Entonces, es un poco en este aspecto. Bueno, yo quería terminar un poco para hablar de nuestra ONG. Nosotros, cuando éramos jóvenes, creamos una ONG hace más de 20 años para trabajar principalmente en el fortalecimiento de un tejido social de la sociedad civil. Sabíamos las circunstancias adversas en materia de derechos humanos, pero bueno, digamos, vamos a hacer que vamos a ir tejiendo una sociedad civil y también temas de desarrollo. Pero desde 10 años después, desde 2008, es cuando estamos más comprometidos con el tema de los derechos humanos, la gobernanza económica, por ejemplo, que haya transparencia de los ingresos del petróleo, porque sabemos que los ingresos del petróleo debían ir a las condiciones sociales. Entonces, son aspectos de los que estamos haciendo.
debemos comprender que en un país, una sociedad cerrada a libertades como la que es Guinea, trabajar además de forma inédita en este tipo de cosas es una tarea complicada, y creo que nuestro trabajo ni siquiera es un trabajo que puedo decir típico de derechos humanos. Es un trabajo light, porque no os podéis reunir normalmente, pero estábamos legalizados, ¿sí? No podéis hablar de ciertos temas. Estaba prohibido en Guinea decir que uno se dedica a derechos humanos hasta 2006. O sea, ni siquiera ninguna ONG podría decir que yo me voy a dedicar a derechos humanos. Hasta 2006, que está cerrado. Y nosotros empezamos en el 98, ¿no? O sea que, por eso, claro, somos Centro de Estudio e Iniciativa para el Desarrollo. Y luego decimos, nosotros nos dedicamos al desarrollo integrado, para que cupiese todos esos aspectos, ¿no? Entonces, nuestra línea ha ido fortalecimiento de organizaciones sociales. Les damos capacitación, asistencia, y también hemos conseguido a lo largo del proceso que haya una red, una especie de coordinadora, ¿no? Que no ha sido legalizada, pero de facto pues hay 40 organizaciones de sociedad civil que nos hemos juntado, hemos creado la coordinadora, hemos ido al gobierno, naturalmente, para que se legalice, y aquí no se legaliza nada de esto, pero hemos ido trabajando como grupo de trabajo, y nuestra ONG en particular era la que lideraba la coordinadora. Y como en la ONG, mi línea de trabajo es el tema de la buena gobernanza y fortalecimiento institucional, pues ahí estaba yo en la diana de la cosa. Otra de las cosas que hemos hecho, pues sobre todo desde 2013, es la incidencia en derechos humanos y educación cívica. Hacemos campañas a los jóvenes, estudiantes, hemos conseguido meter un programa en radio, en la radio pública, para hablar de derechos humanos, pero decimos, pues, hacemos un programa para hablar de la Constitución. Constitución es la del presidente. En la Constitución hay muchos derechos. Entonces, nosotros cogemos la Constitución, le damos la vuelta. Por ejemplo, que Guinea Ecuatorial es un Estado democrático. ¿Qué es un Estado? Cosa que nunca se ha explicado a nadie. Y aprovechamos para hablar de esto. ¿Qué es democracia? ¿Qué es un Estado social? Etcétera, etcétera. Hacíamos este tipo de actividades. Y también en contacto con la comunidad internacional hemos hecho informes, como hemos hecho, digamos, seguimiento, ¿no?, de los derechos humanos, y sacamos informes públicos que mandamos a las Naciones Unidas, fundamentalmente, a los procedimientos del examen periódico universal, que yo he tenido la ocasión de asistir en un par de ocasiones, y otros compañeros también, siempre haciendo virguería y acrobacias. También en Guinea vamos directamente, nos hemos reunido con el Poder Judicial y con el gobierno. En Guinea hay un departamento, un Ministerio de Derechos Humanos. Pues vamos con el Ministerio de Derechos Humanos para que, o sea, hacemos incidencia directa. Lo que no hacemos es salir a la calle con pancartas y tal. No se puede, pero vamos al gobierno, y el gobierno no entiende que hay guineanos que le aborden de estas cosas, pero nosotros vamos en plan de que pueden mejorar esto se puede mejorar, ¿no? Incluso con el Ministerio de Educación hay que empezar a introducir educación en valores, educación cívica, se puede hablar de esto, y son procesos complicados, a veces terminan aceptando, porque les llegas a la evidencia, les llegas a un punto en el que puedes decir no, pero en la práctica es un no, porque tras la reunión se reúnen ellos y dicen a esta gente hay que parar, ¿no? Por eso, por lo que he dicho, el monitoreo de derechos humanos, con hacer informes. Ahora mismo esto sí sigue funcionando, pero no tanto como CID, porque nos han ilegalizado, como señalaron el año pasado, una oficina de asistencia jurídica a víctimas de violación de derechos humanos, una clínica jurídica. Es una idea que llevamos intentando hacer desde el 2014, pero por fin podemos decir que en Malabo ya hay una oficina donde se está un poco llevando ese tema de que las víctimas puedan acudir a un abogado. Porque cuando hemos ido nosotros, cuando no tienes a dónde ir, no sabes de dónde ir,
en ningún aspecto. Por ejemplo, si vas al hospital, que te hagan un certificado, no lo van a hacer. No hay un psicólogo donde ir a ayudar, no tienes a nadie a decir que me han hecho esto, ¿no? Ante esta situación, nuestra ONG pues, creó este sistema de una primera instancia, incluso para orientar a la gente a denunciar. Ante esta justicia, para denunciar, cosa que también hemos hecho en un momento difícil. Hemos hecho monitoreo electoral como observadores, naturalmente fuera del marco institucional, porque no nos permiten, pero lo hicimos y presentamos un informe. Bueno, ya termino recalcando un poco cómo repercute. Yo creo que es lógico entender cómo repercute en los que estamos al frente de esto, ¿no? El hecho de no militar en Guinea en el partido casi único, el presidente, como he dicho, ya es considerado esa persona como, aquí se llama subversivo, ¿no? El mismo presidente dice en la radio, claro, es que hay traidores de la patria. Todo aquel que se le opone en ideas, él es el Estado, es una patria, y hay señalamiento. Todo aquel que critique, que pregunte, que no apruebe lo que hagamos, es un traidor a la patria y hay que denunciarlo. El sistema represor es tal que llega hasta niveles de comunidades de vecinos. O sea, cada comunidad de vecinos tiene elementos de control. Entonces llega a este nivel y por eso digo el control sobre los ciudadanos. Aparte del aspecto psicológico que ya he señalado, de que tenían al presidente allí, son 40 y pico de años, y él ahora es presidente, pero antes era ministro de Defensa de su tío, que es el centro de la represión que ha sufrido el país independentista, ¿no? Entonces, está. Ahora, si no militas, no apoyas, y encima tienes militancia social, ya no digo política, ya está. Tienes que hacerlo, bueno, dice, a veces, por ejemplo, el tema ha dicho la perversión. Tienen ONGs que crean, o dicen, tal, pero tienen que ser bajo el paraguas del, ¿no? Sí, hay una asociación que trabaja con personas, mujeres con VIH, hacen campaña, pero ¿quién es la presidenta de esta ONG? Pues será la esposa del ministro. Y hacen la mujer, el presidente, tiene una ONG que hace todas las acciones que debería hacer el Ministerio de Asuntos Sociales por sus obras de misericordia. Coge las subvenciones del Estado que transforma en ayudas personales. La perversión es a este nivel, ¿no? Entonces, nosotros, sin militar políticamente en el partido y teniendo militancia social activa, ya eres un terrorista. O sea, es el trato que te da de un enemigo de la patria, como hemos dicho, las leyes son una ficción. Las leyes son una ficción y recurren a ellas solo cuando les interesa, ¿no? Cuando nos detuvieron, al presidente de la ONG y a mí, que era una reunión oficial, nos dijo el ministro, hay un ministro de Seguridad. Él nos dice, el ministro de Interior les ha dicho un montón de veces que no hagáis actividades. Entonces el presidente, Enrique, mi compañero, dice, pero bueno, les tiene que llamar excelencia, excelencia, si estamos legalizados. Si estamos legalizados y hacemos las cosas. Entonces el ministro se dice, pero ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley cuando el ministro ha dicho que no quiere que hagáis nada? Allí la orden de detención. Nos detienen y nos meten sin causa en prisión. O sea, así de verdad. O sea, por ejemplo, el ministro de Seguridad entiende que es un comisario. O sea, y ese es el tema. Entonces, nuestra vida es una vida amenazada cotidianamente, ¿no? Por eso yo soy funcionario, pero en 2010 el presidente pues, hace que llamen al rector, le dice, bueno, fulano mengano, pues que no vuelva a trabajar. Así, sin ningún... Y hay una ley de funcionarios que indica los procedimientos para cesar o para suspender a alguien.
Entonces, desde 2010 no puedo trabajar ni en el sector público, ni en el sector parapúblico en el país. Es un castigo menor, es decir, te hacen la exclusión económica. No puedes tener medios de vida, no puedes estar, te aíslan, cuando saben que estás señalado, desaparecen los amigos, los familiares van, ¿eh? Y ellos esperan que, y eso ocurre, tiene sus efectos. Muchos al cabo de poco tiempo pues vuelven y me dicen, bueno, ¿qué quiere que se haga? A mí, por ejemplo, me llamaron ellos, ¿no? Y dicen, bueno, tú en esta situación ni siquiera has hecho cosas, no has hecho cosas graves, pero a ver, no puedes trabajar. Tu hija mayor, tienen datos, te dan datos de tus hijos. Tu hija mayor tiene 9 años, el otro tiene 6, el otro tiene 3. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir a partir de ahora? Bueno, si lo que te pedimos es poca cosa, simplemente milita aquí en el partido e incluso puedes hacer esas cosas que haces, pero ya desde el partido, ¿no? Y yo dije, bueno, yo quiero ser independiente políticamente hasta donde yo quiera, pero yo, mi acción en derechos humanos lo quiero hacer desde mi independencia política. Y aquí nadie tiene que, no vamos a permitir que nadie se independiente políticamente. Ahora, si es así, por lo menos métete en el partido que está en la oposición, pero esto de independencia política aquí no. O sea, hasta este nivel son las matices que tienen. En 2011, 2016, ya el ministro del Interior, después de una sesión con los jóvenes, o sea, todos esos conceptos de respeto, de derechos humanos, no derechos humanos mucho, derecho a los mayores, que eran culturales, ¿no? Pero ahora ya no se puede decir, de diversidad, de tolerancia, son temas comunes, son temas perfectos, son temas de los que o sea, ninguna generación va a decir, ¿no? Entonces nosotros, el trabajo con los jóvenes, pues estamos haciendo esa educación, ¿no? En lo que llamamos en tolerancia, en diversidad, pues, desde ese escenario llegaron la policía, lo gobernaron y tal, y nos suspendieron la manifestación definidamente, así. Y ellos dicen, no, estáis incitando a los jóvenes a la violencia y tal, cuando la sesión era simplemente de educar en la no violencia, porque la cultura del país es una cultura muy violenta como señalaron. Bueno, como digo, en 2017 ya nos metieron en prisión porque estábamos celebrando el 20 aniversario de la ideación de nuestra ONG. Una cosa tan peligrosa como esa, ¿no? Una sesión a la que habíamos invitado también a miembros del gobierno que han trabajado con nosotros, diplomático y demás. Entonces, este es el motivo, pero lo curioso es que cuando nos meten en prisión no ponen en la hoja motivo de detención. Y a cambio pedían, por eso digo esto, un rescate. O sea, si queréis salir, cada uno de vosotros tiene que pagar 3.000 euros. Saben que, por ejemplo, yo ya desde 2010 no trabajo, no puedo trabajar. En la ONG somos voluntarios, o sea, no vivimos de esto, ¿no? Y el otro compañero es funcionario porque hay poca empresa, la mayoría de la gente, por eso el activismo político y social es difícil, son funcionarios o trabajan en empresas y pocas empresas que están vinculadas a la gente. Entonces, por ahí tienen la gente. Entonces, así tenemos que pagar en total 6.000 euros para salir. Y bueno, recurrimos, tenemos abogados, el habeas corpus y todo lo demás, no funciona. Y claro, los compañeros y familiares fueron buscando dinero y cuando se pagó uno, salió y me quedé algunos días más, hasta 17 días. Bueno, y así. Pero ya era tratado como un preso político. Un preso político. Pues en 2000, un año después, es verdad que en todo ese periodo hemos continuado con los trabajos. Se suspenden, pero cuando ya estamos tal, hacemos nuestra reunión de crisis. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos o no cerramos? No, yo vine aquí a ayudar. Ahora me están buscando la policía por ayudar, porque la gente trabaja de lunes al viernes y el fin de semana lo dedican a la ONG. A la ONG, por ejemplo, en temas de educación, en la zona rural, desarrollo comunitario. Ahora dicen que el gobierno me van a detener, pues no, yo ya
pero otros dicen, no, así. ¿No? Entonces, hemos tenido nuestras crisis, esto sobre todo tras nuestra salida de la cárcel, ¿no? En 2017. Pero el resto de las actividades que teníamos en marcha lo continuamos haciendo. Y en 2018, en octubre de 2018, yo saliendo de mi casa una tarde, pues fui abordado por un vehículo con 4 personas, paisanos, con armas, y es cuando me dicen que me detienen, ¿no? Yo iba en compañía de un hermano mío al que quería acompañar al aeropuerto, que es la capital. Bueno, no recuerdo que habíamos hecho ninguna actividad últimamente, porque en octubre normalmente es el inicio efectivo de las clases, tú vienes de vacaciones, estamos situando los alumnos, los niños y tal. No, septiembre, o sea, agosto, septiembre y octubre sobre todo septiembre, son meses muertos, no tengo actividades, sino el arranque escolar, ¿no? Pues nada, entonces, no voy a ir a los detalles. Me llevaron, pues, yo pensaba que me llevarían a la comisaría o alguna tal, me llevaron al bosque. Estaban en contacto con una persona que les daba las instrucciones y a veces, o sea, yo seguía. Bueno, en todo ese tramo me iban dando golpes, ¿no? Porque me habían maniatado, etcétera, etcétera. Y me llevaron al bosque y ejecutaron la orden, que era de matarme, ¿no? Y bueno, el Señor les dijo que no utilizasen las armas porque se sabe que en el país las armas no son, solo las tiene el ejército o la policía. Sería muy fácil sospechar. Entonces, fuera de las armas, utilizasen pues, todo lo que puedan tener para matarme, ¿no? Y es lo que utilizaron. Palos, cuchillos, cadenas, todo lo demás. Y bueno, naturalmente mi familia ya me estaba buscando, ya había desaparecido. Naturalmente mi familia fue a la policía y la policía les mandó pues, a fumar ahí, vamos, ¿no? Hasta que uno de ellos les dijo que yo creo que esto ya está, o sea, ya podemos marcharnos, porque la idea era pues, poder encontrarme después de unos días en la selva con los pies rotos, todo roto, y dice, bueno, eso ha sido un acto de criminalidad ciudadana, entonces se marcharon, pero yo no estaba muerto. Entonces, pude salir de allí como pude, arrastrándome porque no me funcionaban las piernas, las manos. Pero bueno, para resumir, al cabo de no sé cuántas horas fueron, no sé si 4 o 5 horas, por fin mi familia me pudo encontrar, porque fui arrastrándome hasta, bueno, veía las luces de la ciudad, y entonces dije, allí está la ciudad, y yo me voy a dirigir aquí, y me iban arrastrando como pude. Y encontré unas primeras viviendas en construcción, donde había unos guardias, no sé, serenos, le llamamos en Guinea, pero el sereno es un nombre antiguo. Sí, entonces vigilantes, ¿no? Vigilantes, porque durante las obras también hay gente. Entonces son los que, bueno, pedí auxilio y pudieron llevar a parte de mi familia. Y naturalmente me llevaron todo lo que tenía, mi teléfono, las llaves de mi casa, las llaves de la oficina, todo lo que tenía. Se lo llevaron creyendo que no sé si una prueba o para... Bueno, ellos decían que van a investigar más y todo. Y esto es, bueno, mi familia me pudo rescatar, me llevó al hospital, pero bueno, yo no podía quedarme en el hospital. Entonces se decidió que me estarían llevando cada día al hospital para las curas y demás. Y fue el caso. La cuestión es que hubo otra serie de circunstancias que hacían ver que yo estaba todavía en peligro. Primero, el hecho de que ya se supo que no había muerto. Entonces,
esa gente, claro, me conocían, me habían vigilado los 21 años en mayo, que yo no conocía, no. Yo no les conocía. Pero ellos pensarían que a lo mejor es porque era un peligro, pero por otra parte, no sé qué les dirían sus jefes, que han hecho para ejecutar el tema, ¿no? Pero también desde la comisaría me seguían llamando para que yo fuera a denunciar. Incluso me decían que ya tienen testigos. Y yo, pero ¿cómo vais a tener testigos si no os he dado ninguna información de nada? Entonces eso hacía ver que mi situación de peligro el riesgo era total. A partir de mi invalidez en ese momento, ¿no? Por eso, y también a nivel de, hemos dicho que la sanidad no deja mucho que desear. Entonces, entre la ONG, mi familia, pues decidieron sacarme del país. Y viajé aquí a España la primera semana de noviembre y bueno, empecé la rehabilitación, tenía la mano rota, tenía, bueno, puro haber sido peor, definitivamente. Estuve aquí hasta el mes de febrero de 2019. Entonces, tenía operaciones todavía pendientes en la boca. Entonces dije, bueno, ¿cómo salí? Porque yo salí en Chancas para acompañar a mi hermano y ya estoy en España, ¿no? Y bueno, voy a volver al país, voy a asegurar mi casa, voy a despedirme bien de mis hijos. Bueno, voy a salir para decir, bueno, me voy de viaje, o sea, dejar las cosas de la organización, la responsabilidad de quien me va a hacer. Entonces volví. Pero también resulta que el año pasado ya se me había concedido el premio que se ha hecho, ¿no? Entonces tenía que ver también el acto de entrega del premio en la capital. Pero bueno, un mes después me volvieron a registrar en la Puerta de Malabo, que es la capital. Para mí es todavía más grave porque ya es el centro del poder. Yo vivo en Bata, la segunda ciudad, pero ya en la capital, que te cojan, que te lleven al bosque, o sea, las mismas prácticas, y el que está enfrente es un general, ¿vale? Entonces, es la magnitud de la situación, y al mes de haber llegado yo. Gracias a, bueno, yo ya estaba desaparecido, porque los compañeros recorrieron las comisarías, no estaba yo por ninguna parte, entonces avisaron a los diplomáticos, a los occidentales, fundamentalmente, bueno, también de España, pero fundamentalmente de Alemania, en Francia, también, bueno, más o menos, ¿no? La Unión Europea y Estados Unidos también. La cosa, pues, fue por la presión de ellos que no se pudo ejecutar la orden que ya estaba de liquidar. Entonces, en la madrugada del día, ya era para el 16, a las 3 de la madrugada, es cuando deciden, pues, llevarme en una avioneta militar donde yo vivía. Nunca me dijeron nada. Entonces, se suspendió la operación y me llevaron a casa en arresto domiciliario en Malta, donde yo vivo habitualmente. Bueno, tuvimos que comunicar inmediatamente a los miembros de la organización y a la familia que yo había aparecido, pero en Malta. La distancia, Malta está en la parte continental, son más de 300 kilómetros de separación, ¿no? Y entonces estuve, pues allí, y dijo, bueno, entra aquí, pero no salgas de casa, estás en arresto. Ahora me llevaron también toda la documentación, el pasaporte, más. Y como, bueno, hubo días que estaban ahí la policía, pero cuando fuimos viendo que ya venían con menos frecuencia, cada vez con menos frecuencia, y hubo un momento en que nos aseguramos de que hay 2 días seguidos que no les vemos, ¿no? Pero en esta situación de arresto domiciliario estaban 4 o 5 meses. Y ante ya la gravedad anterior, porque el tema anterior seguía vigente, y con la cual yo estaba 24 horas sobre 24 horas en alerta, porque
vivo solo, bueno, estoy separado, entonces en esa situación tuve que sacar a mis hijos de casa, entonces yo vivía solo. Y era un estrés, como se puede imaginar. Sabe que todo el aparato del Estado, porque en Guinea nadie puede movilizar un avión militar a las 3 de la madrugada si no es el presidente. O casi solo, o quizás su hijo. Nadie más, ni siquiera el ministro de Defensa. Entonces, sabe que está totalmente vulnerable, sabe quién está detrás. En poco tiempo ha habido 2 fracasos. Entonces yo, al cabo de 5 meses, decidí abandonar el arresto porque no tenía, además era arbitrario, era verbal, no había escrito, ¿no? Pero bueno, entonces abandoné y salí del país, pero salí por la vía, por los aeropuertos oficiales y en cada uno de ellos pues me seguían deteniendo, ¿no? O sea, hasta cuando yo vivo aquí también el aeropuerto se puede detener, pero siempre hay una autoridad que preguntan, ya está aquí, ¿qué hacemos con él? Entonces, gracias a la presión internacional, entonces dijeron que yo, como yo vine con un billete de ida y vuelta y un visado de 3 meses, y lo dijo el comisario, lo que le había dicho el jefe, no sé si, yo no sé quién, le dije, como tiene un visado de 3 meses, hay mucha presión ahora, dejarle ir y a la vuelta. Y bueno, llegué aquí y se me cogió. Esta es un poco la situación. Mi situación no es, bueno, en algunos momentos han sido cosas inéditas, pero no es la peor porque estamos hablando de muchas víctimas de una dictadura que está durando muchos años, simplemente contando la parte del periodo de independencia. Entonces me siento afortunado, pero estoy comprometido para seguir la lucha de derechos. Y con esto termino. Quiero terminar con algunas observaciones o recomendaciones si pueden servir. Una es el tema de la inmigración, en particular la inmigración africana. La inmigración africana tiene causas, esas causas son estructurales, pero la colonización es una de las causas como creó el sistema en el país. Ya les he explicado en el caso de Guinea, que quizá no fue de las colonizaciones más duras, pero ya la desigualdad de partida y los procesos posteriores tienen su raíz. La economía que había, nosotros producíamos para, por ejemplo, le he dicho el cacao no es un producto de consumo guineo. El café tampoco. Pero aquí el café se toma en cualquier parte. En Guinea no. O sea, entonces la economía que se fomentó era, producimos, pero para Europa, ¿no? Y a veces nos llega el bote del cacao, el café lo compramos 20 veces más a lo que hemos vendido. ¿Y cuál es el tema? Es una relación de ese tipo, hace que a la larga yo me quede empobrecido del todo. Porque me compras barato y me lo puedes vender. Pero 20 veces más del dinero que me has dado. Entonces, esta economía colonial tiene la base del empobrecimiento de muchas cosas. Y después están las dictaduras, pues, el mal gobierno que hay en muchos países. Entonces, si se quiere ir a borrar el tema, hay que verlo desde este ángulo. No debe haber países donde los derechos humanos son sistemáticamente conculcados, donde hay malos gobiernos y donde los términos de la economía estén como están. Entonces, este es un aspecto. Todos los flujos migratorios, de lo que yo sé, por lo menos de África, tienen mucha base en esto. La gente quiere estar mejor, pero también hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de Guinea, hubo la primera inmigración que hay, la inmigración de españoles a Guinea. Nadie nunca les pidió un papel, por ejemplo, ¿no? Pero llegaron a tener grandes haciendas y todo lo demás. O sea que los flujos migratorios son históricos, siempre han ocurrido, pero en el caso de África, la primera migración era del norte al sur, ¿vale? Entonces, para recoger unas riquezas, para lo que sea, y ahora toca hacer el proceso contrario, porque en el otro sitio la gente no está cómoda, la gente, todos los seres humanos son iguales y quieren vivir con dignidad. Entonces,
Aquí estamos viendo las muertes que ocurren en el Mediterráneo, gente joven, es otra sangría, todavía no llega a la escala de la esclavitud, porque hay que recordar que la esclavitud sacó millones de un continente de gente que era activa, que podía mantener sus familias, sus países, y esto es la gente que se llevó. O sea, son aspectos que hay que ver las cosas en la integralidad de la situación. Entonces yo creo que hay que apoyar y acoger a quienes huyen de esos países para salvar sus vidas. Y hay que tener mucho cuidado con los mensajes simplistas, estos mensajes fáciles, mensajes naturalmente fascistas, ¿no? Que si avalancha, que si lo otro, que no van a hacer tal, son tan diferentes, tonterías, ¿no? Entonces, esto no es así. Y en el caso de España es más doloroso todavía porque sabemos que en España ha habido mucha migración hacia Alemania, hacia Europa, pero también hacia América. El continente americano es un continente multirracial, pero estamos del dominio blanco, pero no son originarios de ahí. Entonces, esto se ha hecho con imposición o sin imposición, pero es una generosidad que otros han hecho y se requiere también gestionar el tema global desde la generosidad. Entonces, yo lo hablo a nivel de ciudadanos, de cuidar los mensajes y seguir viendo las cosas de otra manera. Yo el segundo mensaje que quiero trasladar a los ciudadanos es la responsabilidad que creo que tiene España en la situación de mi país. Ya les he señalado algunos aportes. El tema de la colonización, hasta 4 años antes, prácticamente, 6 años de instituto de secundaria, y muchos guineanos que salieron al exterior para formarse en la universidad, que eran carreras de 5 años, cuando acaba el periodo colonial, todavía están en la universidad. No pudieron volver, se quedaron aquí. Es una responsabilidad. Es verdad que el periodo franquista enfrentó mal, había pobreza y demás, pero se podía ver, si no hubiese puesto esta política de apartheid y del supremacismo, Guinea podría haber tenido mejores cuadros cuando llega la independencia. Entonces esto, a mí, no es culpa de los que estamos aquí ahora, ninguno, pero es una responsabilidad que hay que tener. Y luego también he dicho el proceso de la descolonización. No siento las debidas transferencias. Y un ejemplo es, por ejemplo, mi padre estaba cotizando, mi padre empezó a trabajar en la administración colonial en el año 1947. Hasta 68 cotizaba, era funcionario. ¿Qué pasa con esta persona cuando se jubila? Bueno, mi padre va a decir, pues no cobró jubilación de aquí. Esos derechos que la gente que estuvo, los funcionarios guineanos que estaban cotizando, ¿dónde quedó ese aspecto? Es verdad que hay algunos que ya vienen aquí a reclamar algunos, pero ¿quiénes van a venir hasta aquí? La mayoría no pudo venir, pero normalmente se tenía que hacer una transferencia al nuevo Estado para pagar esos derechos que la gente había adquirido para su jubilación. Son detalles que están ahí, de manera que creo que los ciudadanos españoles deben incidir, deben implicar, deben vigilar y también deben empujar a los políticos españoles y a los gobiernos españoles sobre el caso de Guinea Ecuatorial. Quiero señalar, estoy siendo largo, en esto de este año que sigue un curso. Por ejemplo, el tema de Venezuela. El tema de Venezuela es debate, incluso entre políticos, en la televisión, en la radio. Es verdad, la situación está mal en Venezuela y en muchos países. Pero ¿cuál es el vínculo de España con Venezuela? ¿Es un vínculo histórico, cultural? El mismo que hay con Guinea, pero con la diferencia de que con Guinea hace 50, algunos años éramos provincia española. Venezuela mucho más antes. Es un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo. Pero lo mismo, un tema que pasa en Argentina se aborda aquí normalmente. Y además, Venezuela está mucho más lejos de España. Son aspectos a resaltar y a tener en cuenta en la ciudadanía que sí que hay que... o sea, los que estamos mal todos,
pero entonces que tengan en cuenta también todo, ¿no? Incluso ha habido políticos españoles que han tenido que mediar. Digo Venezuela por decir un ejemplo, ¿no? Pero nosotros vivimos esta situación, salvo que porque seamos un país negroafricano. Porque de otra forma no se puede entender. Y luego pues termino con el tema de los derechos humanos. O sea que los derechos humanos, todos somos humanos, somos dignos y cada uno debe pensar de qué lado hay que estar cuando hablamos de la violación de los derechos humanos. Bueno, dejo aquí, he sido un poco largo. Preguntas. Bueno, creo sinceramente que ha sido un placer y un privilegio escucharte. Hemos aprendido muchísimo tanto sobre la historia de Guinea como sobre la dinámica de la interacción política y de la conexión con España y que nos has propuesto, digamos así, o tejido un tapiz suficientemente denso, profundo y complejo como para que cada uno de nosotros inicie un proceso de reflexión que llegue un poco a la toma de conciencia, como señalabas últimamente, cuál es el débito, el deber moral, ¿no? de España y de Europa en general en relación con Guinea y a recuperar también la conciencia de que hay una deuda moral, ¿no? Y que esa deuda moral tiene que ser de algún modo restaurada, y que tiene que ser restaurada de una forma firme, clara y completa, y no solo a partir de una retórica de las buenas intenciones. Yo creo que has señalado, ¿no?, algunas de las cosas, al menos en el plano de, digamos así, moral, de lo que podría hacer la ciudadanía. Pero a mí sí, tal vez me gustaría, no sé, si pudiera ser un poquito más concreto y nos apuntases a una idea sobre lo que España como Estado puede, digamos eso, lo que debería hacer como Estado, no solo en el plano de la toma de conciencia ciudadana, sino lo que además podría hacer. ¿Qué es lo que puede, lo que debe hacer España y qué es lo que puede hacer en la situación política actual para facilitar un proceso de democratización saludable y razonable dentro de tu país? Sí, hay un aspecto que no sé si he señalado suficientemente, y es que el sentimiento, es curioso, el sentimiento que tiene guineano respecto a España es increíble, o sea, a pesar de todo, ¿no? O sea, sienten que España es el país hermano que está aquí, ¿no? Cuando un hermano tiene problemas, por ejemplo, en nuestra cultura, se entiende que el hermano acudirá a echarle una mano. Eso tiene que ver con lo que está diciendo. Cuando la situación política en Guinea es una dictadura, el tema de Guinea creo que tiene que entrar en la agenda política de no solamente, así digamos, el Estado español, de la mayoría de los partidos políticos, ¿no?, que hay aquí en ese aspecto, y desde luego una agenda en el gobierno y en el Parlamento para ayudar en la democratización sin complejos, sin este discurso de que, bueno, como ya es un Estado soberano, no sé qué tal otro, porque primero Guinea no es del presidente, es de los guineanos, y los guineanos no entienden que si España tiene una postura decidida a hablar, a decir, vamos a sentarnos aquí a ver, para terminar ese tema de la democracia y demás, no va a sentir que España está invadiendo su territorio, o sea, sino está haciendo lo que debe hacer. Cuando no lo hace, sí entienden que no hace lo que debe hacer y tienen recelos. Además, eso tiene que ver con cómo Estado Guinea surge como Estado, surge de un proceso de descolonización de España y que se hizo mal. O sea, incluso con mayor razón, decir, aquello que en el 68, por los motivos que fuesen, no hicimos bien, claro que hubo elecciones, pero tal otro, vamos a acompañar, pero ya no es acompañar, es que somos hermanos y vamos a seguir esto, el proceso de nueva descolonización, o el proceso de independización, no está hecho. Y no podemos hacer el proceso de independización sin España, que es la que montó aquello, digamos así. Es verdad que la mayor responsabilidad es con 50 años, pero ¿qué elementos tenemos?
Yo nací un poco antes de la independencia, he dado lo mejor que he querido dar a mi país, pero no puedo. Porque el que está allí ya mandaba en 69 y sigue mandando ahora. Es decir, entonces, ese es el tema. No debe tener ningún complejo los políticos, los gobernantes españoles, para decir y poner una mesa con guineanos y demás que, a ver, vamos a arreglar ese desaguisado que está. Esto no tiene vueltas de hoja, o sea, y no ir con, bueno, no sé, tal, no, esto no. Ni Guinea como pueblo lo espera de España, ni nada. Entonces, este es un aspecto. Y en una de estas líneas ya, cuando hablo a los ciudadanos, es que al final los políticos se deben de alguna forma los militantes de esos partidos, ¿no? Y en cada comunidad, en cada barrio, pues tenemos la oficina local en tal partido. Entonces, desde ahí también yo creo que los ciudadanos deben empezar a interrogar, ¿no?, a sus líderes para que a su vez llegue a donde tenga que llegar para que el sistema sea. Bueno, somos un país pequeño, hemos dicho, bueno, creo que los guineanos han dicho 1 millón de habitantes, viendo extranjeros, pero los guineanos dicen que no llegamos ni a 800.000 habitantes. Y los que van a llegar aquí naturalmente serán pocos. Aún así, es importante, es decir, bueno, dentro de esa política que he dicho, no inmigración y tal, pues hay que arreglar las casas donde está esta gente. Yo no quiero estar en España. España está muy bien, me gusta, y Madrid es mi tercera ciudad por lo que he vivido, ¿no? Pero yo quiero estar en mi país y venir aquí de vacaciones como yo venía. Pero estoy aquí sin... ¿De acuerdo, no? ¿Y por qué? Por la situación política, por la represión que hay, porque nos hacen de cualquier cosa de manera, con total impunidad, de manera arbitraria. Y son cosas que se pueden enfrentar. Guinea, el gobierno de Guinea hace caso, es muy sensible, más que no hace caso, pero es muy sensible a la presión internacional. Entonces, bueno, yo creo que son esos elementos, aparte de, o sea, es terminar el proceso de independización con responsabilidad, ¿no?, entre las partes y estar ahí y sin complejos. Y no decir, bueno, esto lo hicieron el gobierno franquista, ahora somos tal, no es así, porque no lo es. Además vemos, como he dicho, que están tratando temas de otros países que han sido colonias de hace muchos más años e intentan resolverlo en la medida que se puede. Perfecto. Carmen, ¿quieres formular una pregunta o podemos...? Bueno, entonces yo creo que... Dani, las gracias, que ha sido una exposición fantástica, como siempre, muy clarificadora, muy contundente, muy amena, y yo creo que todo el mundo tendrá esa misma percepción y agradecértelo infinitamente. Bueno, pues eso, muchas gracias en nombre de todo el grupo local de Amnistía Internacional y de la Universidad Popular de Chilena, y esperamos poder contar contigo en otras ocasiones y para seguir profundizando en este debate sobre la dinámica de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Alfredo, y hasta la próxima. Muchas gracias, Amnistía, y a todos.